Buenas tardes a todos los compañeros de los consultorios jurídicos y las compañeras, un cordial saludo. Eh, bueno, hoy vamos a tener unos breves comentarios para finalizar el programa en relación con el tema de la resolución alterna de conflictos. Vamos a, vamos a comentar brevemente aspectos relacionados con los métodos de resolución alternativa de conflictos. Y en ese sentido es importante traer a colación la ley número 7727, ley de resolución alternativa de conflictos. En el artículo primero de esta ley, eh, que se refiere a la educación para la paz, se establecen o se mencionan la utilización del diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación y otros mecanismos similares como métodos idóneos para la solución de conflictos. Eh, y en el artículo 2 se establece que toda persona tiene el derecho de recurrir al diálogo, la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje y otras técnicas similares para solucionar sus diferencias patrimoniales de naturaleza disponible. En el artículo 3 se establece que el acuerdo que solucione un conflicto entre particulares puede tener lugar en cualquier momento, aun cuando haya proceso judicial pendiente, incluso en el caso de que se haya dictado sentencia en el proceso y ésta se encuentre firme. Los particulares podrán arreglar sus intereses en conflicto por medio de convenios celebrados libremente. Eh, Evidentemente, cuando hablamos de métodos de resolución alternativa, estamos hablando de métodos o estamos contrastándolo con el procedimiento judicial propiamente. Estamos hablando de utilizar mecanismos alternativos en contraste con el procedimiento judicial, en donde se resuelve un conflicto por la vía de una sentencia que tiene efectos de cosa juzgada material o cosa juzgada o cosa formal. Eh, en ese sentido, la ley de resolución alternativa de conflictos establece, como lo acabamos de mencionar, una serie de mecanismos que básicamente se resumen en mediación, conciliación y el arbitraje. La negociación es parte de estos mecanismos, pero no se podría hablar propiamente de que la negociación per se es un procedimiento como tal. En relación con este tema, prácticamente que podríamos tener todo un curso de varios meses, porque tiene una serie de implicaciones jurídicas y no jurídicas. Y en esta oportunidad, como se trata de unos comentarios breves, vamos a tocar algunos aspectos apenas para detonar un posible interés por parte de ustedes en esta temática y orientarlos un poco. Bien, eh, lo primero que tenemos que observar en Costa Rica es que, a diferencia de otros países, la mediación y la conciliación en Costa Rica son prácticamente lo mismo. En el artículo 4 de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos se establece que los principios y las reglas establecidas para la conciliación judicial o extrajudicial se aplicarán igualmente a la mediación judicial o extrajudicial. Eh, en otros países, los mecanismos de mediación tienen objetivos distintos a los mecanismos de conciliación.
Y básicamente podríamos decir que la mediación es un procedimiento por el cual son las partes las que se empoderan de la controversia y acuerdan por ellas mismas la solución de esa controversia por medio, utilizando para ello un facilitador de la comunicación entre las dos partes. Un facilitador de la comunicación que no tiene la función de resolver la controversia, sino de facilitar la comunicación en la controversia. Mientras que en la conciliación tenemos a un tercero que puede ser el juez en sede judicial o puede ser un tercero en sede extrajudicial que resuelve la controversia. ¿Ya? Es un tercero al que las partes le otorgan esa facultad. En el caso del arbitraje, que es una forma de resolución alterna de conflictos, lo que tenemos es, según el artículo 18 de la misma ley, es lo siguiente: cuando las partes hayan convenido por escrito que las controversias relacionadas con su contrato o relación jurídica se sometan al arbitraje, tales controversias se resolverán de conformidad con la presente ley, sin perjuicio de que las partes acuerden por escrito, siempre y cuando no se oponga a las disposiciones prohibitivas o imperativas de esta ley. Podrán someterse a arbitraje las controversias de orden patrimonial presentes o futuras, pendientes o no ante los tribunales, fundadas en derechos respecto de los cuales las partes tengan plena disposición y sea posible excluir la jurisdicción de los tribunales comunes. Si en la elaboración de un contrato existe una cláusula donde las partes han convenido en recurrir a un arbitraje en caso de controversia, esa cláusula tiene privilegio sobre la posibilidad de ir a solucionar esa controversia en sede judicial. Es decir, cualquiera de las partes eh, puede interponer esa cláusula, puede acudir a esa cláusula en caso de que sea demandada en sede judicial y el acuerdo previo haya sido el acudir a la sede arbitral. Obviamente para el mecanismo del arbitraje dentro de la ley de resolución alternativa de conflictos existe toda una regulación a partir del artículo 18 y siguientes y concordantes. Es muy importante para efecto de cualquier acuerdo judicial o extrajudicial y principalmente para aquellos acuerdos extrajudiciales que esos acuerdos cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 12 de la ley sobre resolución alterna de conflictos. En el artículo 12 se prevén una serie de requisitos de eficacia, de validez y eficacia para que esos acuerdos puedan presentarse. Hay una serie de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 requisitos básicos para que esos acuerdos deben de cumplir, y en ese sentido sí les llamo la atención sobre el uso de ese artículo 12. Bien, existen en nuestro país en este momento en desarrollo eh, tres mecanismos específicos sobre los cuales voy a comentarles brevemente. Tenemos aquellos mecanismos o aquellos procedimientos de mediación y conciliación que se dan en las casas de justicia, que pueden ser
que pueden tratar de asuntos vecinales, de arrendamiento, de tránsito, comerciales, laborales, educativos, de familia, civil, en donde cualquier persona puede acudir a la casa de justicia más cercana a su comunidad, y en esas casas hay personal capacitada en resolución alterna de conflictos que analiza el caso y determinará si la mediación es el servicio que se necesita. De no ser así, el personal orienta y para resolver el caso en sede judicial, eh, si es que esa vía es la vía competente. Eh, una, obviamente, una de las ventajas que tiene este mecanismo de mediación en las casas de justicia tiene que ver con el costo, ya que la inversión, no existe inversión que hacer, es gratuita, la confidencialidad, la existencia de personas capacitadas, el hecho de que el acuerdo que se convenga en esa casa de justicia eh, tenga eficacia de cosa juzgada material cuando el caso corresponda, o eventualmente tenga que ser homologado, por ejemplo, en un juzgado de familia cuando se trata de materia familiar, en el caso de divorcios y en el caso de la custodia, crianza y educación de los hijos. Eh, es un mecanismo rápido en donde primero hay que hacer una primera sesión de filtro y luego viene una segunda sesión donde las partes se sientan eh, asesoradas, entre comillas, y digo entre comillas, se sientan las partes facilitadas por un mediador, quien crea un ambiente de mediación de manera que las partes puedan llegar a un acuerdo, eh, empoderándose de la controversia como tal. Eh, Luego existe también lo que se llama con la práctica o la justicia restaurativa, regulada en la ley 9582 de reciente promulgación, que en realidad es un mecanismo de resolución alternativa de conflictos en sede judicial, pero a diferencia de, del mecanismo típico judicial, donde se analiza, por ejemplo, una norma que ha sido violentada y un responsable, un imputado que ha violentado esa norma y que como consecuencia merece un castigo. A diferencia de ese enfoque, la justicia restaurativa tiene otro paradigma, parte de otro paradigma. Ese paradigma consiste en que el responsable de la infracción o del delito asuma en conciencia su responsabilidad ante la víctima, y que además esa víctima sea tomado en cuenta no solamente en sus aspectos materiales, sino en sus aspectos emocionales, y en conjunto con la comunidad, estas dos partes, el imputado y la víctima, resuelvan el conflicto, tratando de lograr una reinserción responsable tanto del imputado como de la víctima, una reinserción responsable en la comunidad tanto del imputado y de la víctima. Entonces no es un enfoque típicamente punitivo, sino de lo que se trata es de restaurar precisamente emocional y materialmente tanto a la víctima como al imputado, ¿ya? En el caso
tradicional de la justicia penal, lo que persigue es castigar, básicamente, y se dejan de lado los intereses propios de la víctima y, por qué no, también los intereses como persona del imputado. Mientras que en la justicia restaurativa lo que se persigue es restaurarles a ambos y a la comunidad, ya que ambos son miembros de esa comunidad. La ley 9582 es la que regula ese tipo de justicia restaurativa, y les invitaría a que lean esa ley y que se apropien de las características de ese tipo de justicia, porque considero que en un futuro cercano cada día más se estará utilizando el paradigma de la justicia restaurativa. Por otra parte, tenemos a los denominados círculos de paz. Los círculos de paz en realidad no son, bueno, son un mecanismo alterno de justicia, efectivamente. Son un mecanismo alterno de justicia, y yo diría que es uno de los mecanismos que más se desconectan del mecanismo judicial. Y cuando digo que se desconectan, lo digo en el buen sentido de la palabra. Los círculos de paz son una forma de ser y de relacionarse grupalmente que llevan al empoderamiento individual y colectivo de aquellas personas que participan en esos círculos. Los círculos tienen origen en antiguas tradiciones de las comunidades indígenas, en las cuales eran considerados esenciales para el bienestar de la comunidad. El círculo es un proceso que reúne a personas que desean resolver un conflicto, reconstruir vínculos, sanar, brindar apoyo, tomar decisiones y realizar otras acciones en las cuales la comunicación honesta, el desarrollo de vínculos y el fortalecimiento comunitario son parte esencial de los resultados esperados. Las diferentes funciones de los círculos les dan su nombre. Hay círculos de diálogo, círculos de sanación, círculos de planificación, círculos de paz, que es el uso más genérico, así como el que se utiliza para denominados círculos para denominar los círculos para la solución de los conflictos. Actualmente, por ejemplo, se utilizan también en las empresas estos círculos de paz. Los círculos tienen una serie de mecanismos para crear un espacio que derriba las barreras entre las personas, abriéndoles nuevas posibilidades de relacionarse, de colaborar y de comprenderse mutuamente. Su éxito estriba en que se reúnen a las personas de una manera que les permite verse unas a otras como seres humanos y dialogar sobre los asuntos que les son propios. Los factores que contribuyen a que el círculo sea un espacio seguro se encuentran en su marco interno. Valores, principios y filosofía del círculo, el uso de cierto tipo de herramientas como una pieza de diálogo, ceremonias, dinámicas y toma de decisiones por consenso. Sin embargo, la garantía sobre la seguridad y eficacia del círculo estriba en que los participantes construyen activamente el encuadre y las reglas que regularán el diálogo. En resumen, los círculos de paz lo que hacen es crear un determinado ambiente en un momento determinado para que las personas sientan empatía con las demás personas en un ambiente, en un entorno donde no se juzga a las personas, sino que se aporta para la solución de los problemas. Es un mecanismo, es una metodología y una técnica muy utilizada actualmente en diferentes áreas, en diferentes niveles, ¿ya?
tanto a nivel de comunidades como a nivel de empresas propiamente, y donde se logran muy buenos resultados que permiten estrechar los lazos en las comunidades y en las empresas y resolver problemas específicos. Sobre el tema de la mediación y de la conciliación, quisiera enfatizarles en que estos mecanismos, o para el éxito de estos mecanismos, se requiere que los facilitadores o los conciliadores tengan una capacitación previa en los conceptos, los valores y las técnicas relacionadas con ese tipo de mecanismos. Por eso, por ejemplo, en Costa Rica existe una Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos en el Ministerio de Justicia y Paz, que es la entidad que certifica a los mediadores y conciliadores en este país. Y para lograr esa certificación se requiere todo un curso de varios meses en donde se desarrollan las habilidades para ejercer la mediación y la conciliación, y se da la preparación correspondiente. Estos mecanismos de resolución alterna de conflictos, en mi opinión, son el futuro de la resolución de conflictos a nivel nacional y a nivel internacional. Y como ya muchos de ustedes saben, es de aplicación, de una gran aplicación en estos momentos. Es muy importante que, paralelo a la formación universitaria, tengan ustedes acceso o se preocupen por capacitarse, por prepararse en las herramientas que les permitan desarrollar habilidades para actuar como mediadores y conciliadores. Bueno, ese es el comentario del día de hoy. Espero en los próximos días desarrollar otros temas para finalizar con el programa, y que tengan un buen fin de semana.